Bienvenidos a todos a este ejercicio. Aquí lo que nos piden es que encontremos una expresión para las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero en coordenadas polares. ¿Qué son las coordenadas polares? Pues supongo que os acordaréis de que yo podía escribir un número z en forma cartesiana, de manera que tenía x más la unidad imaginaria y. Eso quería decir que z era ¿qué? Una función que dependía de x y de y. Pero por otra parte, nosotros sabíamos que z lo podíamos escribir de forma polar, que era el módulo de z por e elevado a la unidad imaginaria por su argumento, ¿verdad? Como nosotros ya sabemos cosas, entendemos que el módulo de z puede ser considerado como el radio de un círculo. Entonces, yo la forma polar del número z la puedo escribir así también. Y de esta manera podríamos considerar que z es una función que depende de ¿qué? Pues fijaros, la e es constante y la i también es constante, ¿no? Aquí z cambia si cambio r, el módulo de z, o cambio θ. Por lo tanto, z puede ser función de r y de θ. Muy bien, pues aquí lo que nos piden es que en vez de aparecer, ¿no?, nuestras condiciones de Cauchy-Riemann en función de x y de y, que sería pues la manera cartesiana de expresar z, ¿de acuerdo?, quieren que pongamos en su lugar expresiones con el radio o el módulo y con el argumento θ. ¿Cómo hacemos eso? Pues primero vamos a simplificar la notación que vamos a utilizar, porque como nos dicen que partamos de aquí, lo utilizaremos, lo veréis. Entonces, la derivada parcial de u respecto a x lo vamos a escribir como una u y un subíndice x, ¿de acuerdo? Pues sería igual a la derivada parcial de v respecto de i, ¿bien? Y esta otra, ¿cómo la escribiríamos? Pues u sub i igual a menos v sub x. Vale, eso por un lado. Ahora, nosotros sabíamos que una función de z la podíamos expresar a su vez como una función u que depende de x y de y, más la unidad imaginaria, por una función v que dependía también de x y de y. Esto eran coordenadas cartesianas. Ahora tenemos que escribir el módulo r, ¿de acuerdo?, y el ángulo θ. Para eso es muy conveniente saber que si teníamos un punto aquí, ¿verdad?, y este es el origen, pues si esta de aquí era la coordenada x y esta era la coordenada y, pues lógicamente si este es el módulo y este es el ángulo θ, pues x puede ser renombrado como r por el coseno de θ e y puede ser renombrado r que multiplica al seno de θ. Vale, ahora tenemos que entender que escribir estas ecuaciones en su forma polar quiere decir que vamos a tener que referenciar la derivada parcial de u ya no respecto a x o respecto a y, sino respecto a r, o u respecto a θ, y lo mismo pasará con v. Tendremos que encontrar la derivada parcial de v respecto a r y la derivada parcial de v respecto a θ. Pero claro, ojo, ¿no?, u y v no son directamente funciones de r y de θ. U es función de x y de y. Y luego x, a su vez, vemos que será función de r y de θ. ¿Por qué os digo esto? Porque si queremos encontrar la derivada parcial de u respecto a r, yo no puedo hacer directamente derivada de u, ¿no?, respecto a r en un paso. No, 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 no. Primero, u depende de quién. U, por un lado, depende de x, ¿sí? Entonces ahora, x, que depende de r y de θ, si quiero hacer u respecto de r, pues derivaré x respecto de r. ¿Lo veis? Pero u no solo depende de x, ¿verdad? U también depende de y. Entonces, si yo quiero encontrar u de r, también tengo que hacerlo respecto a esta variable y. Así que tendré que hacer d de u respecto a la variable y ahora sí, la variable y la puedo derivar respecto a r, porque la variable y también depende de θ o de r. ¿Lo veis? Entonces esto sería u de r. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, pues d de u respecto a d de x, escribimos simplemente u sub x, y fijaros, d de x respecto a d de r, ¿qué es? Bueno, pues, ¿no?, si yo derivo x respecto a r, pues me quedaría 1 por coseno de θ. Entonces, aquí simplemente escribo coseno de θ más
u respecto a i es la derivada de u respecto a i, y d de i respecto a d de r es seno de teta. Ahora querríamos encontrar la derivada parcial de u respecto a teta, lo que sería, ¿no?, derivada de u respecto a d de teta o u sub teta. Pero igual, ¿no? No lo podemos hacer en un paso. Primero, la derivada de u pues pasa como antes, ¿no? Depende de x y de y. Así que primero la derivo respecto a d de x, y ahora x, que depende de r y de teta, sí que lo puedo derivar respecto a d de teta. Más, y ahora tendríamos la derivada de u respecto a la otra variable que es y ahora igualmente y sí que lo puedo derivar respecto a d de teta, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí sí que sería u respecto a d de teta, o escrito de otra forma, derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de teta. Bien, ¿qué es u respecto a x? Pues u sub x. Ahora, ¿qué es la derivada de x respecto a teta? Bueno, pues la derivada del coseno de teta es menos seno de teta, ¿no? Entonces me quedaría un menos, que lo voy a poner aquí delante, r seno de teta. Vale. Y ahora por otro lado me quedaría más u respecto, ¿no?, la derivada de u respecto a i, u sub i, y derivada de i respecto a teta, ¿qué sería? Bueno, pues me quedaría r coseno de teta, ¿no? Porque la derivada del seno es el coseno. Entonces, r coseno de teta. Y ahora yo creo que lo que queda es un proceso bastante mecánico. Si quiero encontrar v de r, pues tendré primero que derivar v respecto a x y ahora x respecto a r, pero v también depende de i, ¿no? Entonces tendré que derivar v respecto a i y ahora la i sí que la puedo derivar respecto a r. ¿Y esto qué nos queda? Pues por un lado v de x, derivada de x respecto a r lo hemos hecho antes, me queda coseno de teta, y ahora me quedaría v sub i, y esto pues igual que antes, ¿no? Me quedaría seno de teta. Y por último vamos a hacer lo mismo para encontrar la derivada parcial de v respecto a teta. Pues primero igual, ¿no? Derivada de v respecto a d de x, y ahora x sí que lo puedo derivar respecto a teta, más la derivada de v respecto a la otra variable que sí, y ya entonces la i la puedo derivar respecto a teta. ¿Qué me queda? Pues v sub x. Hemos dicho antes que x respecto a teta, ¿qué es? Pues menos seno de teta por r, ¿no? Entonces puedo poner aquí un menos r seno de teta más la derivada parcial de v respecto a i, y aquí me quedaría simplemente r coseno de teta como la derivada de i respecto a d de teta. Bien, pues simplemente los he reordenado aquí, y si hay un puntito así de cómo han llegado a algo es aquí. Fijaros que con las igualdades que nosotros tenemos de las coordenadas cartesianas podemos hacer lo siguiente. Vemos que u sub x es lo mismo que v sub i, entonces aquí en u sub x yo podría poner v sub i y nada cambiaría. Esto estaría bien. U sub i ¿a qué es igual? Bueno, pues u sub i es menos v sub x, entonces aquí podría poner menos v sub x. Y no sé si veis si esto se parece al menos un poco a algo. Si os fijáis, esta de aquí es muy similar a esta de aquí, ¿lo veis? Porque yo tengo v sub i por coseno de teta, aquí tengo v sub i por coseno de teta, y aquí tengo menos v sub x por seno de teta. Esto es como tener menos v sub x por seno de teta. Es decir, ¿cuál es la única diferencia entre esta y esta? Pues que aquí hay una r, ¿vale?, que multiplica los dos términos. Es decir, que si yo cojo u sub r y lo multiplico por r, pues aquí tendría que multiplicar por r, aquí también tendría que multiplicar por r, y ahora sí que sí, r por u sub r sería igual a v sub teta, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos una primera ecuación de Cauchy-Riemann en coordenadas polares, que r por u sub r sería igual a v sub teta. Bien, pues ahora podemos aplicar lo mismo a v sub r, que, bueno, y por cierto, ¿no? Aquí había antes un seno de teta, que me he confundido al copiarlo. Cuando hemos hecho el desarrollo hemos visto que había un coseno, ¿vale? Lo digo por si alguien se pregunta, hey,
que hace 3 segundos había un seno ahí, es que lo había copiado mal. El caso es que donde tengo aquí v sub x, con las igualdades que tenemos de las ecuaciones de Cauchy-Riemann para coordenadas cartesianas, sabemos que habrá un menos u sub i. Y donde tengo v sub i, pues tendré un u sub x, ¿de acuerdo? Ahora puedo multiplicarlo todo por r, entonces me quedaría esto. Y bueno, no sé si os dais cuenta, pero el resultado es el mismo que u sub θ, pero cambiado de signo. Es decir, este resultado es como tener menos u sub θ. Fijaros que si cambiáis de signo, aquí que me queda más r u sub x por seno de θ menos r u sub i coseno de θ. Lo que tenemos aquí, menos r u sub i coseno de θ más r u sub x seno de θ, ¿vale? Esto es si hubiera aquí un menos. Por lo tanto, acabamos de sacar la otra ecuación, que sería r por la derivada parcial de v respecto a r igual a menos la derivada parcial de u respecto a θ. Pues este sería nuestro resultado final. Veréis que, bueno, no se suelen utilizar mucho a la hora de hacer problemas, pero está bien saber hacerlo, porque muy de vez en cuando también entra por ahí en alguna pregunta. Así que nada más, espero haberos resuelto si es que tenéis alguna duda, y un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.